A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Sí. Yo les agradezco primero todos los programas anteriores llamados a mi WhatsApp que no pude responder, de gente de toda la Argentina y hasta del exterior, por algunos mensajes que yo doy, algunos comentarios que hago hablando de otras cosas y que menciono a alguien en particular al que hoy le voy a dedicar el programa. Y probablemente sigamos haciéndolo porque muchos de ustedes así me lo han pedido. Me refiero a Carl Gustav Jung, ese sabio suizo que nació en 1875, desencarnó en 1961, una vida longeva, una vida de un hombre atrevido, de un hombre que aquello que buscó enseñar y transmitir, que es la evolución permanente, mientras uno está en este plano y aún después, fíjense lo que les digo, ese hombre atrevido, ese hombre que antes de ofrecer a otros las posibilidades que generaba, primero las puso en sí mismo. Alguien que pudo decir: predico lo que practico y practico lo que predico, que no es poco. Para quienes no conocen Carl Gustav Jung, fue un médico que luego hizo su especialidad en psiquiatría y presentó su tesis de doctor en medicina entre 1899 y 1900, siempre en Suiza. Pero ya la tesis doctoral de Carl Gustav Jung es un tema clave, porque en esa tesis estudia lo que en aquella época se llamaban los fenómenos ocultos. Acuérdense, 1899, todavía estamos hablando del auge del espiritismo en Europa. Y entonces, estudiando a una pariente de él, hace la tesis buscando explicar si la mediumnidad es posible, si se puede comunicar uno con espíritus desencarnados, si esos son fenómenos psicológicos, psicopatológicos. Con esa tesis se doctora. Poco tiempo después, y habiendo leído el libro de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, decide empezar a trabajar en esa línea que estaba desarrollando Sigmund Freud, el padre de la psicología de lo inconsciente y del psicoanálisis. Y desarrolla todo un trabajo junto con Sigmund Freud, a tal punto que Freud llega a referirse a Jung diciéndole mi príncipe heredero. Es decir, Sigmund Freud pensaba que el continuador de él, cuando Freud ya no estuviera en este plano, iba a ser Jung, que era mucho más joven. Sin embargo, no fue así. ¿Y por qué no fue así? Porque Jung decidió no ser el continuador, sino ser el amplificador del legado que dejó Sigmund Freud. Esto le trajo muchísimos problemas, pero él decidió mantenerse en esa línea de yo acá estoy investigando cosas, estoy viendo cosas que el maestro Sigmund Freud no está trabajando. Bueno, yo voy a trabajar esto y voy a amplificar el conocimiento del psiquismo humano. Me detengo acá para hacer una aclaración. Estoy hablando a todo el público, así que puede haber gente que no conozca. Cuando yo digo psicología de lo inconsciente, psicoanálisis, estamos hablando de una época, el gran
a mi juicio, el gran hallazgo de Sigmund Freud es haberse atrevido, hablo de Sigmund Freud, haberse atrevido a diferenciar algo. Freud era médico neurólogo, no psiquiatra como Jung. A diferenciar algo clave. Cuando estudió Freud, como cuando estudió Jung, la carrera de medicina, se hablaba de la existencia de lo consciente y de lo subconsciente. La medicina no podía evitar reconocer que hay aspectos de nuestra conciencia que a veces no están en la conciencia. Aspectos de nuestro psiquismo que no están en la conciencia y repentinamente aparecen. Entonces se hablaba de lo subconsciente. Claro, pero si yo digo que todavía hay muchos que utilizan ese término, lo consciente y lo subconsciente, si digo subconsciente, está claro que ese aspecto del psiquismo depende de uno superior que es la conciencia. Pongámoslo en términos de una empresa. Les digo, ahí viene el jefe y viene el subjefe. ¿Quién da las órdenes? El jefe. La conciencia y lo subconsciente. ¿Quién da las órdenes? La conciencia. Bueno, Sigmund Freud es el que nos pudo demostrar que eso estaba totalmente equivocado. Claro que hay un área que podemos llamar subconsciente, que es esa donde en un momento digo, che, aquel amigo mío de la escuela secundaria que cada tanto les hablo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Buah, seguimos hablando de otra cosa a los 10 minutos, digo, ya me acordé. Está bien, estaba ahí en el área de lo entre consciente, inconsciente, subconsciente. Pero el gran hallazgo de Freud es decir, señores, acá hay aspectos que son inconscientes. El psiquismo inconsciente tiene autonomía propia y nos puede guiar sin que tengamos conciencia de ello. Podemos tomar decisiones que creencia, que surgieron de nuestra conciencia. No, si yo lo pensé y en realidad me está llevando porque hay una carga de lo inconsciente que está actuando. Esto es fundamental. Tan fundamental que hoy en pleno siglo XXI en todo Occidente hay grandes discusiones y debates sobre esto. Por eso cuando yo hablo del psicoanálisis. Y algunos me dicen, ¿decís psicología? No. Hay psicólogos que no hacen psicoanálisis. Hay psicólogos que le van a poner en discusión, le van a decir que el inconsciente no existe. Y que en realidad siguen otras corrientes aceptadas por la psicología. Pero yo estoy hablando específicamente de lo psicoanalítico. Y aquí es cuando varios de ustedes en mis WhatsApps me han dejado decir, bueno, pero yo he leído que el psicoanálisis no es una ciencia y otros que dicen que el psicoanálisis es una pseudociencia. Vean, lo verdadero, lo concreto, es que el psicoanálisis, sobre todo en la amplificación que hace Carl Gustav Jung, no tiene ninguna aspiración de ser una ciencia. Es una técnica a partir de la cual yo puedo traer a la conciencia aspectos de mi inconsciente, concientizarlos, y a partir de ahí yo tomaré o no decisiones que mejorarán mi vida, si las tomo las decisiones. Y si no las tomo, bueno, como hacíamos un humorismo con los amigos estudiosos de esto, decíamos, bueno, vas 3 veces por semana al psicoanalista durante 5 años seguidos y después escribís el libro Mi neurosis y yo. O sea, tomé conciencia de todo, pero no modifiqué mi vida. Por eso, siguiendo esa línea, primero de Sigmund Freud y luego de Carl Gustav Jung, yo siempre digo, como acá en la radio, en mis conferencias, en los cursos, en los talleres, esto es para atrevidos. Porque yo tomo conciencia. Claro, estoy haciendo esto por tal y cual cosa, que estaba reprimida, censurada, que tiene que ver con otra época de mi vida, quizás cuando yo era un niño, o en mi adolescencia, o tal trauma que me pasó. Bueno, tomé conciencia. ¿Y ahora qué hago? Tengo que hacer algunas modificaciones en mi vida porque ahora conozco algo que antes no conocía. Esto es muy importante porque tiene que ver, va directo en contra
de expresiones, fue la suerte, estaba escrito, era el destino. No. Para el manual de excusas está bárbaro. Suerte, destino, estaba escrito. Dios lo quiso, así lo acusamos a Dios, que debe estar ocupado de cosas muy trascendentes y se va a ocupar de mí. Para eso me dio libre albedrío, me dio pensamiento racional, reflexivo, creativo y positivo. Bueno, proactivo, ya está. Hágase cargo. Por eso se dice que estamos hechos a imagen y semejanza. Hágase cargo y aduéñese de su vida. No. La suerte llama a la puerta del que está preparado. El destino es el resultado de una ecuación matemática. Las decisiones que tomé más las que no tomé generan mi destino. Por eso, todos mis libros están vinculados a lo que a mí me interesa transmitir, que es el legado de Carl Gustav Jung. Y cuando me tocó escribir que ahora les voy a mostrar, puse atrévete a vivir en plenitud. Atrévete a vivir en plenitud. Capítulos cortos, pero de cosas concretas que hacen a la vida de cada uno de nosotros. Pero es para atrevidos. Ya lo conté aquí, pero lo vuelvo a contar para los que no lo escucharon. Mi editor, cuando le llevé este libro y le dije el título va a ser Atrévete a vivir en plenitud, me dice, no, eso es agresivo para el lector, poné, sepa cómo, aprenda. Le digo, no, porque este no es un libro de autoayuda. Atrévete a vivir en plenitud no es un libro de autoayuda, pretende ser un mapa para que usted tome conciencia de todo lo que puede hacer y que, atreviéndose a vivir en plenitud, usted se adueña de su vida. Eso es parte del legado que nos transmitió Carl Gustav Jung. Antes de hacer la primera pausa del programa, les recuerdo mi WhatsApp para que me dejen mensajes. Puede ser mensajes de voz, breves por favor, o mensajes de texto. 11 49 49 28 50. Preguntas, consultas, las actividades que estamos haciendo. 11 49 49 28 50. Pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura. Estábamos hablando de mi libro Atrévete a vivir en plenitud, y lo de Atrévete viene porque es legado de Carl Gustav Jung. Sigmund Freud y Carl Gustav Jung están conversando, y también esto está en cartas que se transmitieron, donde Jung le decía, acá hay otras cosas. Yo estoy investigando lo que luego quedó con el nombre de parapsicología, lo que entonces eran los fenómenos ocultos, cosa que también se ocupó Freud, dicho sea de paso. Eso está en este libro mío, Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología. Hay varios trabajos importantes de Sigmund Freud desde el psicoanálisis donde explica cosas que entonces llamaban los fenómenos ocultos, pero entre ellos la telepatía. Freud dice que no tiene ninguna duda de que la transmisión de pensamiento a distancia existe siempre y cuando haya una carga emotiva suficientemente intensa. Esto, en mi libro Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología, da lugar a un capítulo muy extenso, porque cuando Freud dice, muy bien, dicho sea de paso, porque después los parapsicólogos experimentalmente comprobaron que esto es así, si tiene que haber una carga afectiva suficientemente intensa, carga afectiva puede ser de amor o de odio, de ayudar o de destruir. Y efectivamente eso puede ocurrir. La parapsicología lo ha demostrado. Entonces, claro, ¿cómo no le iba a importar esto a Carl Gustav Jung? Que él lo que necesitaba, lo que buscaba era conocer lo más completamente posible
la esencia de la condición humana. Les decía que Freud, en algunas cartas y también en alguna conversación con Carl Gustav Jung, le dice, mire, por favor, no meta este tema o este otro o aquel otro en el psicoanálisis, porque tras que estamos muy discutidos, claro, la ciencia, la medicina de aquella época discutíamos, decía, esto no puede ser. Bueno, y Jung dice, pero es que tengo que incluir estas cosas, porque existen y hacen a la esencia de la condición humana. Eso es parte de lo que fue generando la separación entre estos dos sabios. Realmente, cuando me preguntan una definición de Carl Gustav Jung, yo digo, bueno, para mí es la misma que dio Terencio hace siglos. Terencio dice, nada de lo humano me es ajeno. Nada de lo humano le fue ajeno a Jung. Entonces, por eso no vaciló en meterse en parapsicología, en esoterismo, en alquimia. Hay un libro de Jung complejo, si uno no ha entrado en la materia, que se llama Psicología y Alquimia, interesantísimo. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la condición humana, lo psíquico, con la alquimia? Bueno, curiosamente, digo curiosamente de manera irónica, los pasos de la alquimia son pasos que tienen que ver con la evolución humana que Jung llamó el principio de individuación. Ya vamos a ir a eso. Pero Jung, como les dije, va más lejos. Dice, correcto lo que enseñó mi maestro. Lo consciente, lo inconsciente, pero ya a lo inconsciente lo va a llamar lo inconsciente personal. Y dice Jung, hay un aspecto psíquico que sería el estrato básico, profundo, a lo cual llama él lo inconsciente colectivo. Aquí llega un momento que también tengo que aclarar, porque hasta en ciertos trabajos que van a encontrar en internet y demás, hay quienes dicen, Jung habló de lo inconsciente colectivo y dijo que ahí moran los arquetipos. Falso completamente, jamás dijo eso Jung. Si encuentran algún trabajo que dice que Jung señaló, comentó, escribió que en lo inconsciente colectivo moran los arquetipos, dejen eso porque no entendió, no leyó, no estudió o no aprendió. No, Jung lo que dice es que lo inconsciente colectivo, estoy citando textualmente en castellano, son estructuras como lechos secos de ríos. O sea, no están los arquetipos en lo inconsciente colectivo. Están las estructuras como lechos secos de ríos. Y dice, cuando esos ríos vuelven a tener agua, circulan. ¿Y eso cuándo ocurre? En el mundo exterior, en lo psicosocial, o bien en el psiquismo de la persona, cuando encarna aspectos arquetípicos. Por ejemplo, Jung dice que un arquetipo que todos los humanos tenemos encarnado y con el cual primero hay que discutir y después amigarse, es el de la sombra. La sombra, cuando le preguntan a Jung, bueno, pero una manera de entender rápido esto de la sombra, sí, es la cola del saurio. La cola del saurio, ¿por qué? Porque en un lagarto, en cualquier saurio, la cola le sirve para dos cosas, sobre todo si es un cocodrilo que anda por el agua. La cola del saurio sirve de timón para poder llegar al objetivo y también sirve para dar un coletazo y sacarse al enemigo que se acerca. ¿Qué me dice? La sombra. Eso está en todos nosotros. Y lo más delicado es que muchas veces utilizamos la sombra contra nosotros mismos. Por eso es tan importante ese trabajo que nos legó Carl Gustav Jung, que es el psicoanálisis como lo presenta Jung.
y ya lo presenta de una manera muy diferente a todas las demás posibilidades. Y voy a citar la transcripción de una clase magistral que está dando Carl Gustav Jung a médicos de la Universidad de Basilea. Médicos interesados en este legado de Jung. Termina de explicar cómo describe el psiquismo humano, etcétera, lo inconsciente, inconsciente personal, lo inconsciente colectivo, habla de la interpretación de los sueños, que es una cosa clave. Jung ha sido el mejor interpretador de sueños, y la clasificación de sueños de Jung todavía hoy es insuperable. Da lugar a las preguntas, y uno de los médicos, profesor, le pregunta: cuando usted tiene un paciente y Jung no lo deja terminar, era irónico, entonces Jung se levanta ahí del estrado, le señala con el dedo índice, lo interrumpe, le dice: desde que yo dejé el Burgosli, nunca más tuve pacientes. ¿Qué es el Burgosli? Es el hospital psiquiátrico donde él había hecho la residencia. 1898, 1899. Y estamos hablando de una conferencia dada en 1930. Entonces todos se quedan callados. Todos conocen que Jung atiende gente en su consultorio. Entonces Jung se sienta e irónicamente dice: pacientes yo no tengo. Dejé de atenderlos allá en el Burgos, en el hospital psiquiátrico. Ahora, escuchen esto, ahora si usted me pregunta sobre la gente que trabaja conmigo, eso sí tengo. Bueno, esto es clave. Cuando ustedes me preguntaban en los mensajes que me llegan al WhatsApp, las diferencias entre el psicoanálisis freudiano, otros, y la propuesta de Jung, esta es una cuestión clave. Además de lo inconsciente colectivo, vamos a esto, es clave. La propuesta de Jung no tiene pacientes, porque paciente es un término que viene de la medicina. En la medicina uno es paciente. Uno va, cuenta qué síntomas tiene, el médico lo revisa, bueno, va a hacerse este estudio, este otro, uno se hace los estudios, vuelve, entrega los estudios, el médico, bueno, entonces me va a tomar estos comprimidos. Uno es paciente, pasivo, rol paciente viene de pasivo, de rol pasivo, me entrego, yo nada hago. El otro me resuelve. Me hizo los estudios, me dio los comprimidos, me dijo que tengo que dejar de comer esto, que tengo que moverme, que no haga tal cosa, que no agarre frío, a ver si me engripo. El médico me está dando las instrucciones. Por eso es paciente uno, porque es rol pasivo. ¿Qué me dice el otro? Hago lo que me dice. Esto es lo más lejos de la propuesta de Carl Gustav Jung. Por eso la gente que trabaja conmigo. Cosa que, si me permiten, le he hablado con tantos psicoanalistas freudianos y les digo, pasa lo mismo. Porque cuando ustedes le dicen al paciente, ¿y a usted qué le parece esto? Y eso que me contestó, ¿usted cómo lo ve? Ya no es más paciente. En el psicoanálisis freudiano tampoco hay pacientes, aunque se los siga llamando pacientes. Hay un rol proactivo del consultante. Por eso yo prefiero decir consultante. Jung dice la gente que trabaja conmigo. A tal punto es la gente que trabaja conmigo que, como les dije, tanto en el psicoanálisis freudiano como en la propuesta de Jung, la interpretación de los sueños es algo importantísimo. Pero Jung hacía que esos consultantes llevaran un cuaderno de sueños que tenían con la lapicera, cuando se despertaban, se acordaban, escribir el sueño. Llevarlo a la siguiente consulta, leerle el sueño a Jung, y Jung les decía, lo primero que decía después de escuchar el sueño, bueno, ¿qué interpretación le da a usted?
¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Qué interpretación le da usted? Entonces el consultante daba su interpretación y Jung iba dando más detalles, más cosas, para que el consultante pudiera ir descubriendo y sacar el cobertor de qué simbolizaba ese sueño. Dicho sea de paso, los sueños no son significantes. No es que cada vez que sueño con determinada cosa significa tal cosa, la haya soñado. No. Los sueños son simbólicos. Por eso también algo escrito por Jung que me gusta repetir, dice Jung: 5 personas sueñan con la misma mesa de roble de 6 patas. En las 5 personas la interpretación es distinta, porque la mesa de roble simboliza cosas diferentes en cada uno de ellos. Entonces, no hay sueño significante, no hay un manual de sueño. Cada vez que sueño esto, no, eso es mentira, charlatanismo. El sueño es simbólico. Esto que yo soñé, en el contexto de mi vida, ¿qué mensaje me está dando? Bueno, eso también es parte del trabajo. Ese trabajo de la gente que trabaja conmigo, del que habla Jung. Antes de hacer otra pausa, les recuerdo mi WhatsApp para que me manden preguntas, ideas, sugerencias, comentarios, lo que necesiten. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Seguimos. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laceras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Fíjense que cuando Jung hace su clasificación de los sueños, sigue algo que ya había planteado Sigmund Freud, que es: hay sueños compensatorios y sueños no compensatorios. Pero dentro de esos sueños no compensatorios, en esa clasificación que hace Jung, pone, por ejemplo, sueños parapsicológicos. Así de clarito. Hay sueños que son producto de las funciones parapsicológicas. Entonces Jung describe ahí, por ejemplo, sueños telepáticos. Y dentro de los sueños telepáticos, unos sueños en paralelo, es decir,
2 o más personas que sin haberlo hablado, sin haber estado vinculadas en los últimos tiempos, pero que esa noche 2 o más personas tienen el mismo sueño. Y después, a medida que se van reencontrando, alguien cuenta, el otro, yo también. ¿Cómo puede haber pasado eso? Por vía telepática. Sueños precognitivos. La precognición en parapsicología se define como el conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser determinado por razonamiento, deducción o inferencia lógica. Además dije conocimiento cierto, porque en sueños usted puede tener, sí, a raíz de preocupaciones que usted tiene, lo que fuera, bueno, y en sueños vive una situación que usted conoce que le va a ocurrir, un trámite que tiene que ir a hacer. Bueno, es un conocimiento vago, producto de su psiquismo, pero no es lo que Jung llama parapsicológico. Y ahí en los sueños parapsicológicos están los 3 aspectos de lo extrasensorial: sueños telepáticos, sueños clarividentes o sueños precognitivos. Y los diferencia muy bien en esos sueños no compensatorios de los sueños anticipatorios. El hecho de que usted en sueños anticipe algo que después le va a ocurrir no significa que sea precognición. Usted en sueños, cualquiera de nosotros en sueños, puede resolver dificultades que cuando está en este mundo de lo consciente no encuentra la solución. Eso los diabéticos los tienen que tener muy en cuenta. Los diabéticos tienen que tener muy en cuenta esto porque el doctor Banting, el médico que aisló la insulina, llevaba muchísimo tiempo trabajando en laboratorio y buscando cómo encontrar algo para paliar esta gravedad que llevaba al enfermo a la muerte porque no había insulina. Y meses fracasando en los experimentos, pero no importa, continuo. Banting, como era muy habitual en los científicos de aquella época, tenía una libreta y una lapicera siempre al lado de la cama, en la mesita de luz, como se llamaba. Porque en cualquier momento podía ocurrírsele algo, hay que escribirlo. Bueno, esa noche no es que se le ocurrió algo y escribió. Tuvo un sueño. Se despertó y anotó. Aislar el páncreas de un tal animal de laboratorio. Anotó lo que había soñado. Y se durmió. A la mañana siguiente ni se acordaba. Pasaron varios días. Hasta que en un momento, mirando sus anotaciones, ay, si yo anoté esto. Yo anoté esto. Claro, porque yo lo había soñado. Ya el sueño estaba censurado. Banting decide, voy a probar esto que escribí. Aisló la insulina. Lo que Jung llama un sueño anticipatorio. No tiene nada que ver con la parapsicología, ni la precognición, ni nada por el estilo. Algo estaba pasando en Banting que su inconsciente no le permitía tener el éxito que estaba buscando, pero la fórmula, la solución ya la tenía, estaba en su inconsciente. Si no hubiera notado ese sueño, bueno, la historia para los diabéticos sería otra. Algún otro habría aislado la insulina. Esto está en la historia de la ciencia. Eso es lo que Jung llama sueño anticipatorio. Pero después también habla, por ejemplo, de los sueños proféticos. Los sueños proféticos son
sueños parapsicológicos que alguien de una comunidad, una familia, una comunidad, sueña y se refiere a un hecho precognitivo que le va a ocurrir a la comunidad. Y así muchos otros sueños. Bueno, dense cuenta. Era, como dije, era un atrevido, porque había que atreverse en aquellos tiempos. Aún hoy hay quienes, bueno, che, pero esto será así. Bueno, no, si les interesa este tema, hay un libro mío, La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. Eso de junguianos es una libertad casi poética que yo me di. Ahora les voy a explicar por qué. La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. Todos libros que pueden conseguir por Mercado Libre, se los mandan a domicilio a cualquier parte de la Argentina en que vivan. La interpretación de los sueños y otros estudios junguianos, ya quedan pocos ejemplares, por eso está solo ahí en Mercado Libre. Y los otros están en la cadena de librerías Cúspide, como dijo la locutora hace un rato. Cualquier local de Cúspide de toda la Argentina. Pero si no, por Mercado Libre los consiguen, se los mandan a su domicilio. Les dije la interpretación de los sueños y otros estudios junguianos, pero que eso de junguianos es una libertad poética que me di para que se entienda rápido el título. A Carl Gustav Jung lo de junguianos le disgustaba. Está en internet una entrevista que le hace un periodista de la BBC de Londres. Entrevista en blanco y negro, por supuesto. Y habla de toda la historia de Jung, muy bien, muy informado el periodista, lo lleva muy bien. Y en determinado momento le dice, bueno, profesor, Jung ya era una persona que había pasado, rumbeaba para los 80 y algo. ¿Qué espera usted para el futuro, cuando usted ya no esté? Sus seguidores, sus discípulos. Y Jung muy claramente dice, bueno, sí, yo espero que haya quienes continúen mi legado, yo espero que haya quienes se ocupen de amplificar esto, de encontrar las cosas que yo no he podido encontrar, que no tuve tiempo, no supe cómo hacerlo. Bueno, que amplifiquen, que sigan, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Eso es lo que espero. Y lo otro que espero es que en el futuro, que yo no esté, no haya junguianos. No quiero repetidores. Esto es muy importante. Que no haya junguianos. No quiero repetidores. La expectativa de Jung era, yo estoy dejando este legado, por eso siempre hablo del legado de Jung. Esta jornada que voy a hacer el primer sábado de diciembre, justamente por eso habla de el verdadero legado de Carl Gustav Jung. Porque Jung nos deja un legado para que después nosotros lo continuemos. Lo que espero es que no haya junguianos, o sea, repetidores. Justamente ese hecho de repetir ya demuestra que usted no está en la línea del legado, no es la propuesta de Carl Gustav Jung. La propuesta es, amplifique usted. Y por eso, vuelvo a aquello de, pero esto es una ciencia, una pseudociencia. Y yo decía, esto es una técnica para conocer más de la condición humana, una técnica para que usted traiga a la conciencia aspectos que están en lo inconsciente, una técnica para que usted pueda entender qué mensaje a través de los sueños le manda su inconsciente, para que usted pueda conocer qué aspectos arquetípicos hay en usted, pero también qué aspectos arquetípicos hay en la sociedad, en la cultura en la que usted está viviendo. El arquetipo del héroe solar, el arquetipo de la dama, el animus, el ánima, todo eso se ve. Ustedes toman Martín Fierro. Vamos a ver cosas de la estructura sociocultural argentina.
toman el Martín Fierro o toman el libro Martín Fierro de José Hernández, el libro de Ricardo Uraldes, Don Segundo Sombra. Allí está a la vista todos los aspectos arquetípicos que hay en nuestra cultura. Don Segundo Sombra. El libro Don Segundo Sombra de Ricardo Uraldes, en realidad el protagonista no es Segundo Sombra. Es el Recerito, que es el aspirante a héroe solar. Aspirante. En la novela de Ricardo Uraldes queda claro que es el aspirante. Y Don Segundo Sombra es lo que Jung llamó el arquetipo del anciano sabio. Es el que lo forma al Recerito, que en la novela se llama Fabio Cáceres, que hasta tiene un nacimiento misterioso, etcétera, etcétera. Todos los pasos que tiene que tener, bueno, Uraldes de esto conocía mucho, que tiene que tener el aspirante héroe solar, pero después no logra ser héroe solar. En Martín Fierro está la versión negativa del anciano sabio, el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha es el anciano sabio en versión negativa. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, siempre es bueno tener, paren que andir a rascarse. Sí, está dando consejos, pero consejos negativos. Es la encarnación del arquetipo del anciano sabio. Todo eso habla mucho, estudiar cuáles son los arquetipos que están activos en una cultura, en un momento determinado, permite entender muchas cosas sobre esa comunidad, sobre una nación, sobre la política que tiene o no tiene, los intereses que esa sociedad tiene o no tiene. Bueno, todo esto está en el legado de Carl Gustav Jung. Sobre esta cuestión de Ricardo Uraldes, Don Segundo Sombra, Martín Fierro, esto está en un libro mío también, que recientemente en público he elogiado, y le agradezco tanto al presidente de la Academia Argentina de Letras, me ha elogiado este libro, Las búsquedas espirituales de Ricardo Uraldes y otros escritos sobre escritores y escrituras, pero sobre todo argentinos. Acá van a encontrar mucho de eso. Les va a servir mucho. Las búsquedas espirituales de Ricardo Uraldes y otros escritos sobre escritores y escrituras. Sí, sí. Fíjense cómo termina Don Segundo Sombra y cómo termina el Martín Fierro. ¿Qué le pasa a ese grupo? Se une armónicamente, se desune. Bueno, eso se los dejo a ustedes. Última pausa del programa. Antes les recuerdo mi WhatsApp para que me dejen los mensajes que tengan ganas. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Seguimos hasta las 21 horas. How do you define normal? Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Bueno, esto que decía la locutora recién de mi libro Masonería Argentina, Enigma, Secreto y Política, tanto Sigmund Freud como Carl Gustav Jung fueron hermanos masones. Ahí estoy respondiendo a algún WhatsApp que me llegó hace un rato diciendo también si
Jung formaba parte de alguna sociedad secreta. Era habitual en aquella época en la gente de un cierto nivel cultural y demás, agruparse en estas logias donde tenían un espacio para la discusión filosófica, para la discusión del libre pensamiento, de poder realmente, voy a seguir mirando los mensajes por si hay algún otro más, les agradezco mucho estos mensajes al 11 49 49 28 50. Sí. Claro, acá me preguntan sobre el tema del análisis de los sueños, si es conveniente llevar un cuaderno, ir anotando los sueños. Sí, tal como expliqué que lo decía Carl Gustav Jung. Sí, claro. Y también intentar, si usted no está haciendo con alguien, lo que decía Jung, no está trabajando con alguien, no está psicoanalizándose desde la perspectiva de Jung, bueno, usted mismo vaya leyendo y vaya viendo qué puede deducir de lo que estos sueños le están diciendo. Y la propuesta más notable, que se habla poco, de Jung, es lo que él llamó el principio de individuación. De esto se habla muy poco. Muy poco. En general lo que se dice, bueno, sí, atenderse con método legado por Jung, las consultas, la interpretación de los sueños, traer a la conciencia aspectos del inconsciente, qué hago con eso, analizar qué aspectos arquetípicos están actuando en mí o en mi alrededor, sí. Pero el legado esencial de Jung es el que él llamó el principio de individuación o el sendero de individuación. Esto es clave, porque incluso remueve el concepto habitual de vejez que se tiene. En general, el concepto de vejez, aún hoy, está asociado a la edad cronológica. Alguien que tiene 70 y tantos años es un viejo o es una vieja. Perdón, esto es un prejuicio, o sea, un juicio previo. La vejez no tiene que ver con la edad cronológica, con cuántos años tengo yo de acuerdo a la fecha en que nací. La vejez tiene relación directa y concreta con su psiquismo, con mi psiquismo, porque de acuerdo a cómo he ido realizando, ahora lo voy a explicar, ese sendero de individuación, es como yo voy desarrollando mi evolución y eso también actúa sobre mi cuerpo. El cuerpo es el campo de batalla del psiquismo. Por eso, usted escuchó hablar, igual que yo, y le enseñaron también, de enfermedades psicosomáticas. No de enfermedades somatopsíquicas, aunque algunos quieren confundir en esto ahora. La psique actúa sobre mi cuerpo, la psique actúa sobre mis relaciones con los demás, la psique actúa en mi toma de decisiones. Entonces, lo que Jung nos dice en ese sendero de individuación, en ese principio de individuación, pero sendero es buena metáfora, es: señor, señora, usted a lo largo de su vida, en cada etapa de su vida, es como si usted estuviera construyendo un edificio y hacemos un piso más, hacemos un piso más, hacemos un piso más, seguimos creciendo, evolucionando, vamos por más. La individuación es permanente, no hay, no, ya llegué hasta acá, ahora soy un viejo. No. Usted está programando eso. Usted está diciendo que es un viejo. Bueno, lo va a lograr.
Ahora usted está concentrado en seguir evolucionando. No reniego de mi pasado, porque esos son los pisos anteriores que hice de este edificio de mi vida, sino que me sirve para seguir evolucionando. ¿Qué es evolucionar? Para decirlo rápido entre nosotros. La concreción de los deseos positivos de vida. Deseos positivos de vida. Para lo cual necesariamente tengo que hacer ese trabajo psicoanalítico, como lo explicó Jung. No es una ciencia. Es una técnica. Un entrenamiento para que usted pueda seguir evolucionando. Hay otra desgrabación interesantísima de otra clase dándole a los médicos, Jung dándole a los médicos, y en esa clase magistral él habla de este principio de individuación y dice esto que yo les estoy diciendo. Bueno, esto se continúa y se continúa. Usted puede continuarlo siempre en la medida que esté dispuesto, de vuelta, atrévete a vivir en plenitud, a que usted sea atrevido y decir, no, a mí no me van a hacer creer los demás que ya no puedo por la edad, porque no puedo aquello, pero ahora puedo estas otras cosas que antes no podía. Porque no tenía tiempo, porque me ocupaba de otras cosas, porque, bueno, ahora esto, y después lo otro, y después seguir. Tanto es así que hoy en día hay cantidad de gente que a los 60 años, 65 años, 70 años, se pone a estudiar un nuevo idioma, aparece en la universidad, quizás no haciendo su primera carrera universitaria, sino la segunda. Bueno, esta es la que sí, a mí me hubiera gustado, pero yo tuve que hacer esto otro porque esto me servía para trabajar además, pero ahora esto lo voy a estudiar, me voy a graduar porque a mí me hace bien. Bueno, eso es individuación. Jung explica eso, de que la individuación, o sea, la evolución es permanente y continúa siempre. Cuando llegan las preguntas, uno de los médicos dice, bueno, profesor, entonces lo que usted está diciendo, presten atención a este detalle, lo que usted está diciendo es que la individuación continúa hasta el último hálito de vida. O sea, está diciendo, usted puede seguir individuando hasta un instante antes de desencarnar. Y Jung lo mira, presten atención a esto, y Jung lo mira y le dice, y a mí me parece que después también. Este es otro tema que ya desarrollaremos la semana que viene, pero es otro tema importantísimo. El convencimiento que tenía Jung, por eso yo uso el término desencarnar, de que al estilo de Platón, perdemos el fardo de carne, para decir la traducción exacta de aquel griego clásico al castellano, perdemos el fardo de carne, decía Platón, pero el alma continúa. Este caso es el psiquismo. Cosa que ya algunos científicos hoy en día están señalando. Pero Jung también tenía ese convencimiento. La certeza de que lo espiritual, o el alma, el nombre que le quieran poner, existe. En todo caso, lo psíquico, el alma. Porque lo espiritual es la conexión, siguiéndolo a Jung, es la conexión que me permite a mí comprender mi trascendencia, de que yo no soy solo reacciones fisicoquímicas como muchos pretenden hacernos creer hoy en día, que los humanos somos reacciones fisicoquímicas. No, eso es reducir al humano. Los humanos somos mucho más que reacciones fisicoquímicas. Vamos mucho más allá de eso, esto es evidente. Pero además de que es evidente, es cierto. Y tan atrevido Jung que par de años antes de desencarnar, cosa que les dije ocurrió en 1961, en 1959 publica su último libro, que en castellano tradujo Victorio Campo para la editorial Sur, sobre las cosas que se ven en el cielo. El último libro publicado por Jung, 1959, es un libro donde él
se ocupa desde su legado de analizar el tema de lo que entonces se llamaba platos voladores, de lo que hoy llamamos ovnis. De ahí mi libro, ¿Qué hay detrás de los ovnis?, que sigue esa misma línea. ¿Qué hay detrás de los ovnis? Ese fue el último libro. ¿Se dan cuenta que fue un atrevido? Porque la vida es eso, atreverse. De lo contrario, no se quejen los que me pasa esto, lo otro, que estoy frustrado. Está frustrado porque no se atreve. Y también tomar conciencia de que para atreverse adecuadamente hay que pedir, no hay que temer a pedir la ayuda adecuada, de las personas adecuadas. Usted quiere ser un buen jugador de básquet, va al club y habla con el profesor de básquet. Quiere nadar bien, va al club y habla con el profesor de natación. Bueno, todo es así. Como dice el Eternauta, nadie se salva solo. Seguimos la semana que viene aquí por Radio Cultura. Les recuerdo mi WhatsApp para que me manden mensajes a la hora que quieran. Yo contesto cuando puedo. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Mi agradecimiento a nuestro querido operador Charlie Vázquez, a la productora del programa Divina del Río, a toda la búsqueda logística, científico-filosófica de Sandra Noemí Britos, al asesoramiento jurídico de la doctora Edith Solange Britos. Volvemos miércoles que viene, 20 horas por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.